Ya está grabando. Creo que lo debí de haber puesto a grabar desde que estuvimos hablando de todos los testimonios, para que las chicas cuando lo escuchen sepan, ¿verdad? Por qué va a estar más cortita esta clase. Pero bueno, todo fue de bendición, todo fue de edificación. Así es. Y bueno, Amén. se te dio respuesta a todo lo que habías preguntado, Magali. Así que bueno, Amén. vamos a empezar. Estamos en el libro El Camino. Vamos a ver la sesión 4. Se llama Jesús prepara a sus discípulos. Ese es el tema, página 51. Vamos todas a la página 51. ¿Ok? Jesús prepara a sus discípulos. Jesús nos da lo que necesitamos para participar en su misión para el mundo. Está como subtítulo después de donde dice Jesús prepara a sus discípulos. Amén. Él nos da todo lo que necesitamos para participar en su misión para el mundo. Vamos a leer la Amén. página 51, solo la reflexión, porque todo lo demás ya les pregunté de lo de la tarea, ya oramos. Gracias, Elsa, por la oración. Entonces, vamos a leer página 51, reflexione. Como vimos antes, los discípulos de Jesús intencionalmente necesitan adoptar una actitud con la cual puedan aprender de él. Vimos también que el proceso de aprendizaje solo está completo y solo produce una verdadera transformación cuando está vinculado a la obediencia en nuestro proceder. A medida que aprendemos más de Jesús y obedecemos sus enseñanzas, producimos más fruto para su reino. ¿Se acuerdan que eso vimos la última clase? ¿Ok? Sí. A medida que usted se prepara para estudiar cómo Jesús prepara a sus discípulos, tome un momento para reflexionar en sus experiencias en estos días. Bueno, ya hablamos de todo eso, de lo que hicieron la tarea, ya oramos. Vamos a la página 52. Ya vamos a entrar en la introducción. ¿Ok? Introducción. A ver. Obviamente esas letras están traducidas, y recuérdense que este programa es en inglés. Pero bueno, ya lo vamos a entender. Esas letras son las siglas de hágalo usted mismo. ¿Ok? Por eso lo traducen así como hágalo usted mismo. Este es el fenómeno de las personas que tratan de hacer arreglos en la casa por su cuenta, siempre que es posible, en lugar de llamar a un plomero, carpintero u otros profesionales. Las personas se enorgullecen cuando completan un proyecto y al mismo tiempo ahorrarán dinero. Desde luego, es probable que todas las semanas millones de personas intenten hacer proyectos de reparaciones o reformas por su cuenta, pero solo intentar hacer un proyecto no lo califica como un De hecho, existe una diferencia importante entre la gente que es y los que no lo son: las herramientas. Claro, porque imagínense de qué sirve que nosotros vayamos a hacer un proyecto por nuestra cuenta para no pagarle a alguien y ahorrarnos ese dinero si no tenemos las herramientas necesarias, Claro. ¿verdad? O a veces queremos hacer alguna manualidad o algo que queremos para nosotros mismas, pero no tenemos las herramientas. Necesitamos esas herramientas para poder desarrollar cualquier trabajo. Si usted quiere poner un tapiz en una pared, necesita herramientas para empezar: el tapiz, la cosita esa para que quede bien planito, la cinta métrica para medir dónde debe de ir, y agua para poder mojar si es que no tiene goma, si es que tiene goma, si no tiene goma, necesita una goma especial, ¿verdad? Necesita una brocha probablemente para ponerle la goma, y bueno, etcétera, etcétera. Y así con cualquier proyecto que usted haga, necesita herramientas, ¿cierto? Sigamos leyendo entonces. Es posible decir
si una persona realmente es o sea, hágalo usted mismo, por las herramientas que él o ella usa. Las personas han aprendido por experiencia que con frecuencia la herramienta adecuada implica la diferencia entre un trabajo bien hecho y un costoso fracaso. Por esa razón, la persona se prepara a sí misma con las herramientas que necesita para lograr sus objetivos. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Que por economizar compramos las herramientas más económicas y terminamos con un tremendo fracaso. No sé si ustedes digan en su país, en Ecuador, nosotros en México decimos lo barato sale caro. ¿Dicen Sí, así? así mismo. Sí, Bien. sí, a veces queremos usar herramientas de mala calidad y terminamos en un fracaso y terminamos gastando el doble, ¿no? Más caro. Sí. Ok, bueno, ya vamos a llegar a la similitud de semejanza que el Señor está haciendo, perdón, el autor está haciendo con las cosas del Señor. Vamos a la pregunta. ¿Cuándo en días recientes se sintió usted preparado para realizar una tarea importante? ¿Quién quiere responder a esto? ¿Cuándo en días recientes se sintió usted preparado para realizar una tarea importante? Yo le voy a dar un ejemplo. A ver. Me quiero ahorrar en mis uñas de acrílico que me las pinto con pintura de gel. Me gusta el gel porque el gel no se descarapelan de la punta. Pero ponerme, eh, ¿cómo se dice polish, Magali? Ponerme esmalte de gel me aumenta $20 a lo que me cobran por las uñas. Entonces se me ocurrió la grandísima idea, después de orarle al Señor, de comprarme el kit completo de la maquinita, porque es una maquinita ultravioleta, que de luces ultravioleta que uno pone ahí, ¿verdad? Y hace que ya el gel pegue y todo. Bueno, pues me puse a averiguar, quería encontrar uno bueno, bonito y barato que a la larga me ahorrara, cada que me voy a ir a hacer las uñas, me ahorrara $20, que es bastante dinero ahorrarme $20 cada que me las voy a hacer. Y justo me llegó para la gloria de Dios y viene con todas las herramientas que se puedan imaginar, con la base, viene con como con 42 colores diferentes. Luego Sí, viene con ¿cómo se dice? Un coating, un esmalte especial que uno le pone arriba para que selle, sí. y te da el acabado o mate o te da un acabado brilloso. Sí. Y trae un montón de herramientas y trae un montón de cositas por si te quieres hacer diseños, dibujitos y no sé cuánto, que obviamente ya eso ya es mucho, ya no quería. Yo lo único que quería era el esmalte, la base, lo de arriba y lógicamente esa maquinita de ultravioleta para que pegue Es- bien. Ujú. Así que eh, la pregunta es, ¿cuándo en días recientes se sintió usted preparado para realizar una tarea importante? ¿Cuándo fue? El sábado por la noche, que justo como el viernes me llegó, el jueves me llegó mi maquinita y todo, estaba yo desesperada, esperando el tiempo para hacérmelo, porque también quería saber, ay, $40. A mí se me hace que eso no ha de funcionar muy bien, me van a quedar horrorosas. No, me quedaron súper bien, quedé impactada con eso, así que les cuento que fue una super experiencia. Le estuve orando al Señor porque yo le oro al Señor hasta por esas cosas que parecen insignificantes, porque le estaba pidiendo primero de qué manera me pudiera yo ahorrar en mis uñas sin tener que dejar de hacerme uñas. Entonces, esa fue la estrategia que él me dio, lo hice y definitivamente las herramientas ayudaron, sí, porque si yo no hubiera tenido eso, nunca hubiera podido lograr hacerme uñas gel. Así que bueno, les comparto contestando a la pregunta. ¿Ok? Sí, ¿Las sí. herramientas son importantes? Claro que sí, muy importantes. Sigamos leyendo. Aquí hay una pregunta que usted debe considerar con honestidad. Ok, ahí entramos ya en materia. ¿Le daría Jesús a usted una tarea sin primero prepararlo
para que tenga éxito? Afortunadamente, la respuesta es no. Dios o nuestro Señor Jesucristo no nos va a mandar a hacer algo si antes Él no nos prepara, ¿ok? Porque sería como un Dios injusto, ¿no? Que vaya y me diga a mí, ve y construye esa casa que está allá enfrente, constrúyela, pero pues si yo no sé cómo construir una casa, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Él me tiene que entrenar primero para mandarme a construir algo, ¿verdad? Así es como hace Dios, ¿ok? Él siempre nos prepara cuando nos va a mandar a hacer alguna misión, ¿ok? Y recuerden que nosotros participamos con la misión de Jesús aquí en el mundo de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ok, sigamos leyendo. En esta sesión veremos cómo Jesús preparó a los discípulos a medida que los enviaba a cumplir una misión específica. Este fue un momento importante para los primeros discípulos que implica muchas consecuencias para nosotros, que buscamos formar parte de la misión de Jesús para el mundo. ¿De qué manera le gustaría sentirse más preparado mientras participa en la misión de Jesús para el mundo? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Cómo le gustaría, de qué manera les gustaría sentirse más preparada A, para cumplir? sí, a mí me gustaría, por ejemplo, saber más, aprenderme más los Sí, versículos, sí. saber más, hablar con conocimiento, pero tal cual como dice en la Biblia, porque si yo lo digo así a mi manera, sí puede sonar como bien, pero a lo mejor es mejor decirlo tal cual como Tal dice cual. en la Así es, así es. Biblia. Buenísima la respuesta. Buenísima. Ujú. Claro, aprender la palabra, porque ese es nuestro manual de vida, es con los que hablamos del Señor, con lo que evangelizamos, y el Ah, evangelio está en la palabra. Así que, qué mejor que aprender palabra, ¿verdad? Perfecta tu respuesta, Magali. Vamos a la página 53. Conozca la historia. Mateo 10 marca un punto decisivo en las vidas de los primeros discípulos de Jesús. Hasta ese momento, los discípulos habían pasado la mayor parte del tiempo con Jesús. Viajaban con él, servían con él, comían con él y hasta celebraban con él. Sin embargo, en Mateo 10, Jesús los envió en parejas para ministrar lejos de él. Aquí en Mateo capítulo 10 es donde el Señor por primera vez los manda a ellos a evangelizar, ¿ok? Y miren, está hermoso, hay mucho significado espiritual en lo que vamos a leer, pero recuerden, no podemos desmenuzar todo porque eso ya sería un estudio bíblico, ¿ok? Nos vamos a enfocar en lo que se está tratando este capítulo, ¿verdad? Que es de que el Señor prepara a sus discípulos antes de enviarlos, ¿ok? Bueno, vamos a leer Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado.
ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ellas, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, si se dan cuenta aquí, miren la cantidad de instrucciones que el Señor les dio. Él dice, aquí dice que los mandaba el Señor de dos en dos, ¿ok? Es importante que siempre que vayamos a hablar del Señor, vayan de dos en dos. ¿Por qué? Porque el Señor los mandaba de dos en dos. Porque la misma palabra lo dice, que es mejor que estén dos y no uno. ¿Por qué? Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Claro, porque uno es apoyo también bíblico para el otro. Y lo que el Espíritu Santo le revela a uno, no se lo revela al otro y viceversa. Y se complementan, ¿verdad? Hace rato, un ejemplo, cuando Magali estaba haciendo unas preguntas, al final de que yo te expliqué, le pregunté a Elsa, Elsa, ¿qué tienes tú que le quieras aportar o aconsejar o responder? Y Elsa respondió, claro, ¿por qué? Porque somos un cuerpo y nos complementamos. Lo que a mí el Espíritu me habla se complementa con lo que el Espíritu Santo le habla también a Elsa para que el conocimiento de lo que tú estabas preguntando, Magali, se haga más amplio. ¿Ok? Exacto. Entonces, a veces es importante que vayan de dos en dos. Por ejemplo, a mí cuando, sobre todo cuando vamos a orar por una casa, que nos piden oración por una casa, a mi marido y a mí, vamos los dos. Porque lo que el Espíritu Santo no me lo muestra a mí, se lo muestra a él, o lo que yo discierno, él no lo dice, o viceversa, lo que él discierne, yo no lo discierno, y somos de ayuda. El Señor, miren cómo Dios es un Dios de orden, el mismo Señor los mandó a sus discípulos de dos en dos. Pero miren todas las instrucciones que les dio. Primero que nada, miren lo que dice en el número 1. Les dio autoridad. La autoridad que nosotros tenemos viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que nosotros no podemos temer. Miren, tremendo lo que te viene después. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Demonios, gente que estaba endemoniada, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El mismo Señor Jesucristo es el que nos prepara, el que nos da la autoridad de ir a un lugar a echar un demonio fuera, a orar por una enfermedad, por una persona enferma o por una dolencia o a cualquier otra cosa que el Señor nos quiera mandar, Él mismo nos está enviando. Por eso es que específicamente en algo que es como guerra espiritual, cuando es un demonio el que está operando en la vida de una persona, ¿el demonio se le va a sujetar a quién? ¿A nosotros? No, al que dio la autoridad. ¿Quién es? Al Señor Jesucristo. Acuérdense, nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Es el Señor siempre se va a llevar toda la gloria, en todo se va a llevar el Señor la gloria, es en la autoridad de Él, ¿ok? Él nos da la autoridad y las huestes tienen que responder a esa autoridad porque no vamos en nuestro nombre, no me mandé yo sola, no, yo no me mandé sola, el Señor puso carga en mi corazón de ir a orar por esa persona. El Señor me dio discernimiento de que esa persona está siendo poseída o está siendo
está teniendo alguna problema espiritual, porque no todo el mundo tiene demonios, también la gente cree que todo el mundo está endemoniado, no, eso no es verdad, no todo el mundo está endemoniado, claro que no, por supuesto que no. Y el Señor nos da el discernimiento para ver quiénes sí, quiénes no, a quienes tenemos que echar fuera demonios y quienes no, simple y sencillamente ir a orar por una persona que está sintiéndose mal o que algo está pasando en su vida, ¿ok? Pero miren lo importante de aquí de que Él es el que da la autoridad, Él es el que lo prepara a uno y entonces ellos tienen que sujetarse a esa autoridad. ¿Ok? Vamos a leer el que sigue. A estos 12 envió Jesús y les dio, miren, aquí lo dice claramente, instrucciones. Él les dio la instrucción a sus discípulos diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, ahí está otra vez, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No, ok, hasta ahí lo voy a explicar, ¿ok? Cómo el Señor les da instrucciones específicas por dónde deben de meterse y por dónde no se deben de meter. Por eso es que cuando uno va a orar, yo siempre enseño esto, cuando uno va a orar por alguien, ustedes tienen que orar primero en la casa. Hay unas que se quieren hacer las valentongas y van ahí. A ver, ¿el Señor te mandó a ti? O no, pues es que yo sentí. No, es que no, eso no es de que yo sentí. Yo sentí ir a orar por esa hermana. No. Y después por eso salen apedreados. Hay un versículo más adelante donde uno de los discípulos, tú te lo debes de recordar, Elsa, que les dice, Señor, fuimos a orar por un endemoniado, se los estoy parafraseando, pero se nos resistían los demonios y no querían salirse del endemoniado. Pues muy seguramente a ellos se las fueron por en sí, hicieron lo que quisieron y por eso los demonios ahí se resistieron. Siempre hay un motivo por el cual, ¿verdad? No resulta en un éxito. Si no resulta en un éxito, es porque Dios no lo mandó a uno a hacer nada, pero la persona se cree la santurrona y la que va a ir de salvadora y la que es experta en echar demonios fuera, que ese tema todo al cristiano le encanta, todo eso lo que es demonología y de ir a sacar demonios y de ir todas esas cosas de las tinieblas les encanta, pero si no están dirigidos por Dios, les puede salir contraproducente, contraproducente. He escuchado un montón de historias de gente que va a orar y un accidente les pasa, algo sucede que tú dices, bueno, y entonces, ¿dónde estaba la cobertura? A ver, si el Señor te mandó, ¿por qué eso salió todo mal? No, pues es que yo sentí, no, entonces el Señor no te mandó. Entonces, si el Señor no la mandó a usted a hacer nada, quédese quieta en su casa y no vaya a hacer nada que el Señor no le mandó a hacer. Y cuando el Señor nos manda a hacer algo, siempre tenemos que orar. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para recibir la instrucción. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué? Miren, hay un versículo que dice, no impondráis manos a la ligera. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros no podemos andar imponiendo manos a diestra y a siniestra y a todo el mundo. Pero entonces en otros versículos dice que, y por sobre los enfermos impondráis tus manos y ellos sanarán. Ok, entonces, a ver, o las pongo o no las pongo las manos. A ver, señor, sé claro aquí. Sí, claro que sí. Si el Señor la manda a usted, el Señor la va a respaldar. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no nos va a respaldar, ¿verdad? Si el Señor no te mandó, no le imponga las manos. A mí yo a veces he ido a orar por alguien y ahí el Señor me dice, no le pongas manos. Y no se las pongo.
Pero a veces la gente hace cosas para impresionar, para alardear de que, Claro, ay, Dios, saqué claro. 400 demonios. Dime, Elcita. En la carne, dijo. En la carne, claro, es que estamos tan llenos de concupiscencia, de pecado, que el ser humano a veces quiere alardear, quiere que yo fui, saqué 400 demonios a no sé quién, o yo le grité también gritan cuando están liberando una persona o cuando están sacando un demonio, pegan unos gritos como para ver, o sea, yo digo, el demonio es, ay, cállate que me estás lastimando el oído, a decir el demonio. El Señor no gritaba cuando sacaba demonios. Yo quisiera que alguien me enseñe esos personas que les gritan a los demonios. Yo quisiera que me enseñen un versículo, uno en toda la Biblia, en donde los discípulos o el Señor le gritaban a los demonios eran los que gritaban, no el Señor, no los discípulos, porque no hay necesidad de gritar y de desgarrarse la garganta. ¿Por qué? Porque no están en sus fuerzas. Estamos bajo la autoridad del Señor y es el mismito Señor Jesucristo el que le está diciendo a ese demonio que se salga de ese cuerpo que tiene atrapado o poseído, que se vaya. No, no es la persona. Entonces, se cometen muchos errores. Tengan mucho cuidado con todo eso de la guerra espiritual, todo eso de ir a orar por personas que están generalmente, no siempre, las personas que tienen problemas mentales, no siempre, porque a veces es algo químico, ¿verdad? En la mente de la persona, algo químico, no necesaria o biológico, ¿verdad? Le hace falta un químico, algo. No siempre es que está endemoniado. Sin embargo, la gente cree que todos están endemoniados. No. Entonces, cuando van a orar por ese tipo de personas, siempre hay que estar en oración, orando, 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 hasta que el Señor no les muestre si es un demonio o no, también, no todas las personas que están enfermas tienen demonios. Yo una vez conocí una señora que cada que veía un enfermo le quería sacar los demonios. Y yo, ¿pero quién le dijo a esta señora que todas las personas que están enfermas tienen un demonio? No, la misma escritura lo dice. No todas las personas que están enfermas tienen un demonio. Entonces, tenemos que buscar al Señor en oración siempre antes de ir a orar por enfermos, antes de ir a ungir una casa, antes de ir a cualquier cosa que nos manden llamar, que el hermano, que la hermana, que hay que tal persona está enferma, que siempre orar antes, ponerse a cuentas con el Señor también, porque si la persona anda en pecado consentido y va a ir a sacar demonios, los demonios se van a reír. Se le van a atacar de la risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta me viene a mí a sacar si anda con el marido de la prima. ¿Verdad? No, uno también tiene que ir en santidad. Ahora, la gente también a veces dice, ay, pero ¿y entonces cómo voy a ir si todos somos pecadores? Vuelvo a lo que siempre les he enseñado. Una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que practiquemos el pecado. ¿Ok? Somos pecadores porque todos somos pecadores, pero no practicamos el pecado. No tenemos un pecado consentido. ¿Ok? Entonces, si yo siempre, antes de ir a orar por quien sea, cuando vamos mi marido y yo, nos ponemos de rodillas, oramos, le pedimos perdón al Señor por todo, por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dejé de hacer. Señor, perdóname, límpiame, cubre a mis hijas, guárdalas, protégelas, nos cubrimos y todo en oración. Y ya después, ¡fum!, vamos a ungir la casa por la que nos pidan o a orar por la persona o lo que sea. Siempre. Sí, y obviamente le pedimos siempre dirección al Señor desde antes, ¿verdad? Dime, Claro. Cita, ¿querías decir algo? También el Señor nos enseña no solamente a orar, sino en ayunar. Sí, 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 exactamente. Cuando el Señor le mande a uno a ayunar antes de ir a hacer algo, ¿verdad? También, obviamente, uno tiene que ser obediente y ayunar. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, también la carne
merma o mengua y el espíritu se levanta, entonces obviamente espiritualmente podemos discernir más cosas, nuestro oído se afina a la voz del Señor también. Entonces, es importantísimo también si el Señor nos manda, no siempre el Señor nos va a mandar a ayunar, ¿verdad? Para ir a orar por alguien, pero si el Señor le manda a uno a ayunar, ayunen. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si tenemos que ayunar? El Señor te lo muestra, Magali, en oración. El Señor, créemelo, el Señor te lo muestra porque te lo muestra. A través de justo el versículo bíblico que ibas a leer ese día, ahí, plin, 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 con señas y señales y así en neón, te lo dice. Justo el versículo, el devocional que escuchaste hoy en la mañana, ay, hoy en la tarde a las 6 mañana en la tarde a las 6 voy a ir a orar por fulana y tal. Y te levantas en la mañana y ves ahí, plin, 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 en el devocional que leíste, ok, no voy a comer entonces. Te levantas de la cama, ok, Señor, yo te ofrezco este ayuno y voy a empezar a orar durante todo el día, a leer la palabra hasta las 6 de la tarde que tengo la cita esa donde voy a ir a orar por X persona que me pidieron que fuera a orar porque está enferma o porque por su trabajo o por lo que sea, ¿verdad? O por su matrimonio o lo que sea. El Señor te lo muestra. Te pone una carga, te pone una carga. Uno sabe porque sabe que el Señor lo está mandando a ayunar, o lo que el Señor te mande. Oh, ya, no, no sabía, pero Sí, 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 gracias. el mismo Espíritu Santo te lo revela. El mismo Espíritu Santo te lo revela, Magali. Ok, ¿Ok? está bien. Entonces, bueno, el Señor aquí les da todas las instrucciones, les dice por dónde irse, por dónde no irse, a dónde entrar, a dónde no entrar. Lo que yo quiero que aprendan aquí es cómo el Señor, si a ellos les dio instrucciones, ¿cómo no nos va a dar a nosotros? O sea, el Señor no nos va a mandar así como que, ay, como esas señoras que me dicen, es que yo sentí. No, ¿cómo que yo sentí? No, yo no, usted no tiene que sentir nada, pues si el corazón del ser humano es engañoso. Usted tiene que buscar el rostro del Señor y que el Señor le dirija y que el Señor le dé instrucción, cómo hacerlo, a qué horas ir a orar, cómo, cuándo, dónde, y todo. Entonces, el Señor, así como les dio la instrucción a ellos, a nosotros también no las da. Por eso la oración es tan importante en todo, en todo, en todo. En todo lo que ustedes vayan a hacer, la oración es el ABC del cristianismo. Una persona que no ora, olvídese. En todo, hasta para servirle al Señor. Porque les digo, si no, se mandan a hacer cosas solas y después vienen la consecuencia y después el Señor les pregunta, me preguntaste a mí si yo quería que tú hicieras ese estudio bíblico. Señor, pero es que, pues, ¿qué tiene de malo hacer un estudio bíblico? O, ay, es que abrí una casa de oración en mi casa, invité a los hermanos de la iglesia que vinieran aquí a estudiar la Biblia y después se agarraron todas de las mechas. Se pelearon, hubo contiendas, chismes, divisiones, todas quedaron peleadas sobre, ok, a ver, entonces, ¿por qué eso no salió con éxito? ¿Saben por qué no salió con éxito? Porque la señora tomó la decisión solita de abrir un grupo de oración en su casa. Es que hasta para eso hay que pedirle dirección al Señor. Señor, ¿tú quieres que yo abra? Es tan solo este discipulado que estoy haciendo. Yo no me mandé sola ahí a... Créanme que si yo me hubiera mandado sola, este discipulado no hubiera permanecido. Hubiera habido uno, dos, y ya nadie se hubiera conectado, a nadie le hubiera importado, o se hubieran agarrado de las mechas una con otra, con diferencias doctrinales, que es lo que suele suceder. Se agarran de las mechas por diferencias doctrinales, y eso se hace ahí un despelote. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pero claro, pues es que el Señor y no es que el Señor no quiera que se abra el estudio bíblico o el discipulado, o la oración o lo que sea. Sí, pero es en el tiempo de Él y como Él lo dice, no como a usted le dé su regalada gana.
Pero así somos los seres humanos, queremos mandarnos a hacer las cosas nosotros solos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pedir dirección, siempre al Señor, ¿ok? Amén. Entonces, miren también toda la cantidad de instrucciones que les dio. Y luego, bueno, ya después en el 10, donde dice, perdón, en el 9, hasta ahí me quedé, donde dice, de gracia recibiste, está de gracia. O sea, que ahí les está diciendo que lo que recibiste gratis, denlo gratis. Igual nosotros recibimos tantas bendiciones del Señor, bueno, eso mismo demos, recibimos la salvación gratis. Aquí nadie tuvo que pagar nada para ser salvo, ¿verdad? Más que creer en el Señor Jesucristo y ya fuimos salvas. Bueno, así mismo, demos gratis lo que gratis recibimos, ¿ok? Entonces, número 9, miren lo que viene ahí. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿A qué se refiere esta instrucción que les está dando ahí el Señor? Ahí les está diciendo que no se provean ni de oro, o sea, en pocas palabras, no lleven dinero, no lleven con qué sostenerse, no lleven para tomar agua, cantinflora, no lleven 2 túnicas para taparse, no lleven bordón, no lleven nada. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les dijo todo eso? Que no llevaran nada. Que les iba a proveer, Así es. les iba a proveer de todas las Exactamente, necesidades. porque Él les iba a proveer. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando, a confiar en Él, a descansar en Él. Él es el dueño de la obra. Nosotros solamente somos un instrumento que Él usa. Entonces, Él va a proveer todo. Así que empiecen, supongamos un ejemplo, una amiga de Magali le dice, ay Magali, tú que ahora que estás con las cosas, imagínate que me gustaría que vinieras a orar por mi hijo, porque fíjate que está presentando un comportamiento así, así, y Magali, ay, no, ¿y yo cómo voy a ir a orar por el hijo? Ay, Señor, no, pero yo ni me sé ningún versículo, ay, no, Señor, pero yo qué voy a decir, ay, no, Señor, pero, y se pone toda nerviosa, y ahí él está orando al Señor, y luego se pone, no, 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 yo no lo voy a hacer, no, mejor que le llame a otra persona, o a alguien que esté más capacitada, y no así como yo, que yo no sé nada. No, Magali se pone en oración, dice, Señor, no tengo ni idea qué voy a decir. No tengo ni idea cómo voy a orar por ese niño. No tengo ni idea, pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú eres el que me va a proveer todo. Yo quiero ir. Muéstrame primero si es tu voluntad y tú quieres que yo vaya. Yo voy, pero provéeme de todo lo que necesito para yo poder orar. Y miren, conozco billones y billones y billones de testimonios de gente que hasta cuando dicen algo, ellos mismos se sorprenden. Yo misma. ¿Por qué? Yo siempre digo, es que yo no soy tan inteligente como para haber pensado esto, o yo no soy tan inteligente como para que esto haya salido de mi boca. Sé porque sé que fue el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que provee todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, a eso se refería este versículo. Él les quería enseñar ese principio que dependieran de Él, que si Él los estaba mandando, Él los iba a respaldar en todo, que nada les iba a hacer falta y que Él les iba a proveer absolutamente todo. Igual pasa con nosotros. Número 11. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuese digna, fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahí en pocas palabras el Señor les estaba enseñando que
Cuando vayan nos está enseñando a nosotros también, cuando vayamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, si nos dan con la puerta en la cara o si no nos aceptan, no es que nos están reprochando a nosotros o nos están rechazando a nosotros. Ellos están rechazando ¿a quién? Al Señor. Entonces, cada vez que el Señor nos manda a hablar de Él con alguien, porque a veces el Señor le pone a uno, háblale de mí, háblale de mí. Y yo, ay, no, me da pena. Ay, no, ¿qué le voy a decir? Ay, Señor, bueno, tú dime qué es lo que quieres. Y el Señor le da a uno las palabras, uno le habla a la persona, le habla de que eso a mí me ha pasado en un montón de lugares, en un montón de lugares. Cuando el Señor me manda a hablarle a alguien así, a veces cuando estoy sentada en las consultas de los médicos, a veces cuando estoy en el aeropuerto también sentada, que me inquieta el Espíritu Santo de hablarles del Señor. Y cuando no, ay, no, yo la verdad yo no soy muy religiosa, me dicen, yo no soy muy religiosa, o yo no creo en Dios, o yo, no me interesa, gracias. Ya, ni estoy ahí. Ah, no, mire, y usted tiene que aceptar al Señor. Mire, se va a ir al infierno si no acepta a Jesucristo. No, mire, no. Usted va, proclama la palabra del Evangelio, lleva las buenas nuevas. El que lo quiera aceptar, qué bueno. El que no lo quiera aceptar, ahí lo dice, se sacude las paticas, se sacude los pies y ya, ¿verdad? El Señor es el que lo manda a usted a que lo haga. Si la persona lo recibió, qué bueno. Si la persona no lo recibió, qué bueno. Es al Señor al que están rechazando, no a usted. ¿Ok? Y bueno, ya el Señor se encargará de ellos y la consecuencia, ¿verdad? Ya allá ellos y el Señor que tenga misericordia de ellos. Ya lo único que podemos hacer por ellos es orar, ¿verdad? Orar, Señor, bueno, yo planté la semilla, que otra persona venga y riegue, ten misericordia de esa persona, que te acepten, ¿verdad? En algún tiempo y ya. No enojarte con la persona, no odiarla, no detestarla, no insistir, que eso también a veces pasa, que la gente insiste, 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 y eso no es así, eso es por revelación. Que la persona, el Señor quiere que las personas vengan a Él porque ellas quieren venir, no porque yo las convencí, ustedes las convencieron, ¿ok? Yo creo que Pregunta. más insistimos cuando es nuestra familia, Sí, sí, a nuestros claro, hijos, y nuestras hijas, como que insistimos y claro, ya no depende claro. de nosotros. Nada. Y mira, con la familia, lo mejor que podemos hacer es testificarles con el ejemplo. Con el ejemplo, así es que el mejor evangelio que usted le puede llevar a su familia es con el ejemplo. Punto. Ahí es como usted le muestra a Cristo a sus primos, tíos, hermanas, hermanos, familiares, cómo se comporta usted. Porque dice, tan cristiana y mira lo que hizo, tan cristiana y mira no sé cuánto. Entonces, sí, no insistir, eso, orar. Ahora, no dejar de hacerlo, no, si uno les habla del Señor. Si la persona está receptiva, qué bueno, le sigues. Si la persona no está receptiva, bueno, ya, y ya, orar por esa persona. ¿Ok? Sí. Pregunta número 1. ¿Qué impresión hubiera tenido si recibiera estas instrucciones de Jesús? ¿Quién quiere contestar? O sea, a mí, por ejemplo, yo me hubiera sentido como Moisés cuando Dios le habló y él no quería porque, claro, no se sentía capaz. Así Capaz. me sentiría yo. No me siento capaz, pero claro, qué bonito. Feliz de sentir que Dios, que Jesús te manda a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces es bonito y uno se siente feliz por dentro, pero a la hora de la hora es como que qué miedo, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Son sentimientos encontrados. Encontrados. Sí. Sí, sí, sí. Pero ahora aprendiste que el Señor es el que te mandó y si Él te mandó a hacer algo, Él te va a respaldar en cualquier cosa que Él te mande a hacer, ¿verdad? Que lo mismo pasó con Moisés. Sí, El exacto. Señor lo respaldó en todo lo que, y todos los personajes que hay en la Biblia, ¿verdad? Él los respaldó, todos los discípulos de Él
y lo sigue haciendo por generaciones y generaciones y generaciones. Él mismo te va a dar el respaldo, Él te va a dar las palabras, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el conocimiento, Él te va a dar todo de cómo llegarle a esa persona, ¿verdad? O cómo orar si es una oración, ¿verdad? Por alguien. Así que no debemos de temer, porque el Señor quiere que lo hagamos. Cuando ya te confirmó, ¿verdad? Que sí, ve y todo, pues si ya el Señor te confirmó, Él se va a encargar de proveerte todo lo que necesitas, ¿verdad? Las palabras correctas, te digo, la sabiduría, todo, todo, todo. Segunda pregunta, ¿qué parte de estas instrucciones parece ser la más difícil y por qué? A ver, de todas estas, ¿cuál parece ser la más difícil y por qué? Yo pienso que cuando se leyó de que Dios nos mandaba que resucitemos muertos, que oremos por sanidad de enfermos, limpiar leprosos, todo eso, yo digo, wow, hasta ahora no he resucitado un muerto. O sea, y todo eso es la fe, ¿no? Es por Por fe, supuesto, por supuesto. Y por por la amor ayuda del también. Señor y todo eso. Entonces digo, el poder que el Señor nos ha dado es tremendo. Porque Él ya dice que Él nos dio, Él ya nos ha equipado con todo eso y solamente es de creerle y ponernos a la obra. Exactamente, el día que el Señor nos mande a poner manos sobre una persona que está muerta para Él resucitarlo, créame, les garantizo que si el Señor las mandó, esa persona va a resucitar. Y ahí es como se da uno cuenta, ¿verdad? Ok, ¿me mandó Él o me mandé yo? Y nada más quedé en ridículo ahí delante de todo el mundo. A mí me pasó una vez con una persona que murió. Yo quería ir a orar al hospital por esa persona. Y ahí el Señor me dijo, no, yo no te mandé a ir, ya, esa fue mi voluntad. Ella no va a resucitar. Y más vas a quedar en ridículo al ir a hacer eso. Yo no te mandé a hacer eso. Y yo, ok, Señor, perdón. Y ahí entendí que fue mi emoción, ¿verdad? Era mi emoción de yo querer ir a orar por esa persona, pero ahí mismo el Señor me paró. O sea, me vino el pensamiento y ahí estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí el Señor, ¡fum!, me paró. No. Entonces, por eso les digo, cuando el Señor lo manda, si el Señor me hubiera dicho, sí, ve, y yo hubiera tenido esa certeza, créanme que mi fe y mi obediencia, pues el Señor, si Él me mandó, Él me va a respaldar, por supuesto, obvio. Entonces, ni siquiera de eso tengan temor, porque el Señor les va a respaldar el día que las manden a hacer eso. Wow. Y sí, tiene mucho que ver la fe y la obediencia también. La Y obediencia. también creo que hacerlo con amor, porque imagínate acercarte, limpiar leprosos. Y si lo haces, yo creo que ahí es donde se muestra el verdadero amor, porque Claro, no debe ser fácil acercarte a una persona enferma a esa magnitud y tocarlo o sanarlo, estar ahí con esa persona, con tu mente pensando en que ya ahora y si me contagia o si me sí. hace algo, no sé. Es Sí, como claro, que por supuesto. Ahí tiene que ver la fe también y el La fe, amor la fe. también. El amor también que uno tenga por si imagínate si yo voy como que, ¡iu, qué asco! ¿Cómo voy a tocar un leproso? Pues si Dios es santidad, o sea, ¿cómo Dios va a operar a través de su Espíritu Santo en mí si yo ya le estoy teniendo asco al leproso. leproso? Pues claro que no, ahí no se va a hacer ningún milagro. Ahí no se va a operar ningún milagro por el corazón mío, imagínate, falto de misericordia, de amor, como dijiste, Magali, claro, por supuesto, pero que tengamos la completa satisfacción de que el Señor no nos va a dejar solas, que el Señor nos va a dar la instrucción, nos va a preparar, nos va a instruir y nos va a mandar, así como Él lo hizo tal cual con sus discípulos, nosotros somos sus discípulas también.
Así que Él lo va a hacer tal cual también con nosotros. Y acuérdense lo más importante, la oración, siempre la oración. No se manden a hacer cosas, no se crean las espiritualoides. Siempre antes de ir a hacer algo tienen que orar y dejarse dirigir por el Señor, que el Señor les dirija. Uno tiene que tener temor. Yo he escuchado muchas historias también de siervos del Señor que van y se mandan ellos solos a hacer cosas, les digo, y después resultan con accidentes, cosas que les pasan a los hijos, como viene la retaliación del enemigo, la retaliación, ¿verdad? O la venganza del enemigo. Entonces, yo siempre digo, bueno, pero si Dios lo mandó a la persona, ¿por qué tiene que haber alguna retaliación? Dios le va ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Hacer Castigar. backup. No, hacer el backup, ¿cómo se dice? A respaldar. Dios le va a Mm, respaldar, ¿verdad? O sea, si Dios te manda a ti a orar por una persona, ¿cómo va por más enfurecido que esté el diablo, por tú haber ido orado por una persona, o ir a haberle hecho una oración de fe a un satanista? Como le pasó a mi marido. Mi marido le hizo la oración de fe a un satanista. Imagínate si para empezar, si él va con miedo, ay, y si se me viene, no, el Señor se lo puso en el corazón, le dio la certeza y fue a donde él, ya obviamente el Señor lo había ido trabajando que ahora es un ex satanista, ¿verdad? Porque ya no es, ahora es súper cristiano, se bautizó y todo, uy, no, eso terminó súper lindo todo, para la gloria de Dios. Entonces, imagínense entonces, si después se viene una retaliación y algo pasa y todo, sí, Satanás se puede enojar y lo que ustedes quieran. Y yo siempre digo, Satanás le puede mover a uno el tapete, pero Dios no va a dejar que Satanás lo tumbe a uno. Sí le puede mover a uno el tapete, ¿verdad? Por ejemplo, sí puede la persona al día siguiente tener un resfrío, tener una tos, puede ser una retaliación, ¿verdad? Pero si Dios mandó a esa persona a hacerlo, una tosecilla y ya, un resfrío y ya, de que, ajá, Satanás queriendo hacer ahí sus cosillas, pero Dios no lo va a dejar. Dios va a proteger a su hijo, Dios va a proteger a su siervo, porque Él amén. lo mandó a esa encomienda. Forjada Y contra no, ti. y no, no, exactamente, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, dice su palabra, ninguna. Entonces, si el Señor lo mandó, quédense tranquilas que eso no va a pasar absolutamente nada. El Señor lo respalda a uno. El Señor lo respalda a Que uno. mayor es el que está en nosotros que el que El que está en está el en el mundo. mundo. Amén, así es. Exactamente. Chicas, nos quedamos hasta aquí. Magali, ¿quieres orar para terminar? Les voy a dejar de tarea antes de que ores, Magali. Como no terminamos el capítulo es tarde, pero bueno, la segunda parte, 54 y 55, lo hacemos aquí. Bueno, la tarea. La tarea, háganse la página 56 solamente, ¿ok? Ya. Solo la 56. Les dejé poquita tarea, porque como dividimos la clase. Ahora, Muy Magali, nos bien. despedimos en oración. Listo. Señor Padre bendito, Padre amado, te damos gracias por la palabra que recibimos esta noche, Señor. Gracias por transformar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros pensamientos. Gracias por darnos sabiduría e entendimiento. Señor, cuídanos, bendícenos en esta semana, que sea una semana Sí, sí. buena y productiva para todas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Bueno, chicas, pues que descansen, Ay, buenas chao, que noches. les vaya Nos bien, buenas noches. conectamos en 2 martes. Buenas noches. Besitos, Gracias. bendiciones. Bye. Chao, bendiciones. Bye. Chao.